Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bien, pues nos quedamos aquí. Lenchi, adelante. Muy buenos días y felices Pascuas al pueblo dominicano de aquí, el dominicano de allá también. Felices Navidades a los ciudadanos del mundo y para nuestro equipo, lo mejor siempre, ayer, hoy y mañana. A propósito de las Navidades, debo de levantar mi llamado a toda nuestra gente, en el sentido de que nos cuidemos. Justo en estos días de muchos movimientos entre amigos, familiares y en nuestros desplazamientos hacia distintas partes de República Dominicana o desde el mundo hacia República Dominicana. Es un llamado a la prudencia, un llamado a la conservación de nuestra unidad familiar, un llamado a evitar traumas, dado que el COVID sigue siendo una realidad. No nos olvidemos de eso. El año pasado, justo para esta época y muy particularmente para fin de año, nosotros cometimos muchos errores y eso tuvimos que pagarlo caro. Ya sabemos cómo se disparó el contagio y las muertes de dominicanos, tanto residentes acá como residentes en el exterior, producto de esa capacidad nuestra desbordada de manifestar alegría, de ser como somos. Y la idea no es que renunciemos a lo que somos desde el punto de vista humano y cultural, no, pero sí que nos cuidemos, que mantengamos la línea de defensa de nuestra salud y de nuestra familia, que mantengamos nuestro distanciamiento permanentemente, que elijamos los encuentros si son en grupos o masivos al aire libre, evitar concentraciones en lugares cerrados. Y también jamás olvidar la mascarilla, a lo que también permanentemente hay que sumar el lavado de las manos, porque sabemos que las manos son uno de los principales canales o vectores para la transmisión de este virus que tanto daño ha hecho a la humanidad. Así es que nuestro llamado es a preservarnos y a seguir reivindicando la alegría. No nos olvidemos que la mayoría de nuestros viajantes desde el exterior vienen de España y de los Estados Unidos. Y en España ya los casos son cerca de 50,000 contagios por día. Eso debe de ser un elemento de alerta para todos nosotros y todos los que viajan. Y de igual manera en los Estados Unidos el caso todavía es mayor. El caso es que en los Estados Unidos, con el tema del contagio, tenemos más de 180,000 contagios diarios y 2,000 y pico de muertos la última vez, en el último reporte que ocurrió, 189,000 casos de contagio. Entonces, el llamado está ahí. Defendamos la vida y sigamos siendo alegres, pero cuidémonos y cuidemos a los demás en estas Navidades para que sean efectivamente felices para ti y para todos. Con el tema de la lucha contra la corrupción, yo creo que todos en República Dominicana estamos de acuerdo con que hay que combatir lo ilícito en el Estado y fuera del Estado, pero estamos hablando ahora de corrupción estatal. Hay que combatirla. Eso ha de ser un principio social y político de todo ser que habite en este país. Sabemos el daño que le ha hecho la corrupción básicamente a la institucionalidad del país, aparte del daño ético, aparte del daño moral. La corrupción tiene que ser frenada y si no podemos frenarla, tenemos que disminuirla a sus más mínimas expresiones. Y todo tiene que ser, por supuesto, sobre argumentos legales sólidos y usando los instrumentos que la legalidad dominicana permite. En ese sentido, yo apoyo las acciones anticorrupción
que genere la Procuraduría General de la República en tanto representante de la sociedad dominicana. Tengo que apoyarla. No hay mucha tradición en República Dominicana de lucha sistemática, de acciones sistemáticas, de acciones planificadas, de acciones inteligentes en contra de la corrupción. En este caso, pues tenemos nosotros que defender lo que aparenta ser un ejercicio o una intención correcta de quienes dirigen hoy el Ministerio Público. Y no me cabe duda de que ha de ser sincera y ha de ser honesta la lucha que generan los representantes del Ministerio Público a partir de quienes componen las cabezas principales de esta instancia. Está fuera de discusión la categoría moral, la categoría ética de doña Miriam Germán, aparte de Jenny y Wilson, entre otros fiscales nacionales. Eso está fuera de discusión. Ahora bien, nos hemos pronunciado y nos hemos apegado a lo que ha sido el llamado también de todos aquellos que creemos en esa lucha. Respetar el debido proceso. Eso tiene que ser una de las principales preocupaciones de esta lucha. No es solamente enfocarse en el propósito, enfocarse en los ejecutores de lo ilícito. Es también garantizar que los procedimientos que establece la ley sean respetados. Y en ese mismo sentido y bajo ese mismo espíritu, respetar el derecho de los demás. Los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos humanos de todo aquel que pueda estar involucrado en algún expediente, sea por vínculo directo o por vínculo indirecto. El respeto a los derechos del ciudadano tiene que ser una preocupación y una vigilancia permanente del Ministerio Público en este proceso para evitar que se desnaturalice, para evitar que se contamine y para evitar que los que no quieren que se aplique justicia en contra de los corruptos dominicanos ganen espacio. Porque en la medida en que cometan errores en ese sentido, también perderá legitimidad la lucha contra la corrupción. Así que en ese orden tiene que haber también en el Ministerio Público, y nosotros vamos a condenar cualquier acción que ponga en peligro esos principios. Me refiero a el cuidado de los derechos de los ciudadanos y el respeto al debido proceso. Ahora, en el caso actual estamos realmente frente a un proceso político. ¿Quién ha dicho que no? O sea, se puede decir que que esto no es un proceso político el que se lleva a cabo en República Dominicana ahora, destinado a encontrar o a someter a quienes entiendan cometieron acciones ilícitas contra el Estado, acciones de robo de bienes públicos, acciones que finalmente ayudan a deteriorar las bases institucionales y las bases políticas y la democracia misma de República Dominicana. Es una acción política. La acción contra la corrupción siempre es una acción política cuando se trata de acciones asociadas al Estado. Siempre lo es. Y más política habrá de ser mientras más próximo a las figuras principales del Estado esta lucha, los actores estén asociados. Mientras más próximo a las figuras principales del Estado sean los actores señalados, más política habrá de ser también la acción. Porque de lo que se trata es precisamente no solo de ejecutar justicia en base al grado de responsabilidad o de criminalidad que esté asociado a los acusados, a los señalados. Está también destinada a la justicia a desarrollar pedagógicamente enseñanzas. La justicia, en términos porcentuales, representa castigo, pero al mismo tiempo representa un 50% de enseñanza, de advertencia, de educación. Tiene una base pedagógica y ha de tener una base pedagógica. De lo contrario, sería simplemente una justicia salvaje. En este caso, el elemento político influye, el elemento político está destinado, está implícito en la acción, porque se trata también de llamar la atención a quienes dirigen el país en la actualidad y a quienes habrán de dirigir el país en el futuro. Es ahí también el valor de las acciones en contra de la corrupción.
Y por eso tenemos que apoyarla, y por eso yo la apoyo. Insisto, garantizándose el respeto a los derechos del ciudadano y del debido proceso. No puedo yo, en este caso, ya cayendo en lo particular, hablar de Danilo Medina como si fuese un criminal, un asaltante. No, creo que mientras tanto no se demuestre lo contrario, es una persona libre de responsabilidad. Los presidentes muy difícilmente se meten directamente ellos, sean estos presidentes muy robustos en lo que corresponde a su condición ética o moral, o sean presidentes que no lo sean. Muy difícilmente los presidentes se ven directamente involucrados en acciones corruptas o en acciones delictivas. Eso es rarísimo en el mundo. Y Danilo no creo que sea la excepción. Ahora, de que definitivamente le salpica este proceso, es algo que no podemos negar. Y le salpica a él, pero no es el caso de Danilo Medina en República Dominicana. Aunque eso pasa. El presidente es el responsable de la administración pública. Es decir, un presidente no puede desentenderse de sus obligaciones de dar seguimiento al proceso de cómo se desarrollan las ejecutorias del Estado. Es decir, si hay una mega corrupción en su administración, usted no puede desentenderse y decir que usted no tiene responsabilidad. Pero ese es el caso. Creo que debe hacerse. Por eso normalmente los presidentes en situaciones como esta se ven salpicados. No quiere decir que sean responsables, pero sí se ven salpicados porque ellos a la larga, frente a la nación y frente a la historia, tienen la responsabilidad de cuidar los bienes del Estado y garantizar que sus gobiernos sean los más próximos a la legitimidad y a la legalidad que la Constitución y las leyes demandan. Entonces, claro que les salpica. Por esa razón, por ejemplo, uno se pregunta cómo es posible que organismos como el DNI, suponiendo que el presidente estuviera ajeno a lo que estaban haciendo sus hermanos y sus cuñados, ¿cómo es que organismos como el DNI, responsable de ese tipo de trabajo, no le pudo advertir al presidente? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo es que en el entorno del presidente nadie le llamara la atención acerca de cómo se movían sus familiares dentro del Estado, a sabiendas de que las transacciones comerciales en el Estado están prohibidas entre familiares con un nivel de consanguinidad como lo que existían en el gobierno pasado? Me refiero a hermanos y a cuñados. Pero decía que este tipo de situaciones salpican, y no es el caso dominicano. ¿Acaso no pasamos recientemente por la experiencia de Biden en los Estados Unidos? Biden y su hijo. ¿Acaso no el tema de Hunter en Europa, acciones que fueron calificadas como inmorales, tráfico de influencia y una serie de cosas más, no estaban destinadas a hacerle daño a Biden? Porque Biden era candidato demócrata, estaban destinadas a él, pero el responsable era el hijo. Sin embargo, el elemento político siempre aparece en este tipo de situaciones. El mismo caso de Panamá con los hijos del presidente, el caso de Honduras con los hermanos del presidente, el caso de Guatemala, el caso de Colombia. No han sido los presidentes directamente, sino sus relacionados, sus familiares. Entonces no hay duda de que tiene también una condición política. No hay manera de separarla. Pero hay que recordar que el expresidente Danilo Medina fue muy enfático defendiendo la moralidad de la gestión, de su gestión, y muy enfático denunciando la corrupción. Y me permito, por favor, citar... Tenemos a José Fran Peñaguaba, pero cuando tú termines, está bien. Sí, gracias. Y me permito citar, por ejemplo, cosas que decía Danilo Medina en su gestión. Por ejemplo, en su gobierno, decía Danilo, contaría con un equipo dedicado a detectar los casos de corrupción y que tenga capacidades de llevar las pruebas al Ministerio Público. El Procurador General de la República, el Ministerio Público y la Justicia en su gobierno tenían plena potestad, capacidad e independencia para investigar y actuar sin ningún tipo de limitaciones. Y agregaba también en otros momentos que no habrían vacas sagradas en su gobierno. Y ya sabemos que en un momento dado él, de forma muy enérgica, se preguntó: ¿y de qué corrupción usted habla en mi gobierno? Entonces estamos frente a un presidente que se pronunció, que fue enfático en ese asunto. Sin embargo, ocurrieron demasiadas cosas a su alrededor. ¿Qué es lo que llama la atención de la sociedad? Es lo que llama la atención de la sociedad. En este caso, termino diciendo que
El Ministerio Público tiene que continuar en su labor por adecentar la práctica política dentro del Estado, la dirección política del Estado tiene que continuar y cuenta con el apoyo nuestro y cuenta con el apoyo de la sociedad y cuenta con el apoyo de la historia. Lo que no puede es equivocarse, no puede apostar a la espectacularidad sacrificando los contenidos de su esfuerzo para garantizar que los resultados sean finalmente plausibles. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.